Buenas tardes, cordial saludo. Somos estudiantes de Psicología de la UNAR, del curso Fundamentos de Evaluación Psicológica, y en este podcast hablaremos sobre los hitos más importantes de la evaluación psicológica a través de una línea del tiempo. Mi nombre es Valentina Suárez y comenzaré con algunos antecedentes importantes desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Uno de los primeros antecedentes se dio en China, alrededor del año 2200 a.C., donde se realizaban exámenes para seleccionar funcionarios públicos según sus capacidades. En la Grecia antigua, Hipócrates propuso la teoría de los 4 humores, relacionando los temperamentos con características de la personalidad. Más adelante, filósofos como Descartes y John Locke aportaron ideas sobre la mente, la observación y la experiencia como base del conocimiento. Durante el siglo XIX surgieron bases más científicas para la evaluación psicológica. Franz Gall propuso la frenología, Adolf Quetelet aplicó la curva normal al comportamiento humano y Fechner desarrolló la psicofísica relacionando estímulos y sensaciones. Finalmente, en 1879, William Wood creó el primer laboratorio de psicología experimental, marcando el inicio de la psicología científica. Después, Francis Galton impulsó el estudio de las diferencias individuales y Cattell introdujo el término test mental. Ahora doy paso a mi compañera para continuar con la siguiente etapa de esta línea del tiempo. Hola, mi nombre es Dona Londoño y yo voy a dar algunos hechos relevantes del siglo XX, iniciando en 1905, cuando el gobierno de Francia pidió identificar niños que necesitan educación especial, donde Binet y Simon responden con 30 tareas graduadas por dificultad. Clasificaban a los niños por la edad mental, comparándolos con su grupo de edad. Así se crea la primera escala práctica de inteligencia. Pero en 1912, el alemán William Stern toma la edad mental, la divide por la edad real del niño y la multiplica por 100. Aquí nace el CI, que significa concepto intelectual, la fórmula que hoy en día usan para comparar la inteligencia entre cualquier persona sin importar la edad. En 1916, en Estados Unidos, Lewis Terman adapta el test francés a la cultura americana, poniéndolo a prueba en 1,000 niños californianos para medir el cociente intelectual y la capacidad cognitiva. Esta escala es conocida por la inteligencia Stanford-Binet. Se vuelve un estándar mundial donde ya no era experimental, sino clínico. En 1914, iniciando la Primera Guerra Mundial, los psicólogos americanos necesitan detectar a los soldados neuróticos. Unworth crea 116 preguntas de sí y no para el primer cuestionario de personalidad y el primer intento sistemático de medir rasgos emocionales. En 1917 y 1918 se crea el test alfa, donde son 212 preguntas para alfabetizados, y el test beta, donde fueron figuras geométricas para analfabetos e inmigrantes, demostrando que con el tiempo estos tests funcionaban a escala masiva. En 1921, un psiquiatra suizo llamado Hermann Rorschach muestra a las personas 10 manchas de tinta y la pregunta es ¿qué ves?, donde muchas personas dieron diferentes respuestas y para él esto era una personalidad oculta de cada uno de ellos. Aquí nace la evaluación proyectiva, que conecta con Freud, donde Freud dice que todos tienen pensamientos inconscientes, pero Rorschach toma esta idea más como un método científico para analizar las respuestas. Y en 1930, Stark Hathaway y J.C. McKinley preguntan a 10,000 personas, tanto psiquiátricos como normales, sobre 550 síntomas, como por ejemplo, ¿tienes ideas raras?, donde comparan las respuestas de estos grupos de personas, así creando 10 escalas clínicas, que algunas de ellas fueron la esquizofrenia, la depresión, la histeria, entre otras. Y así nace el MMPI, que diagnostica objetivamente a base de toda evaluación moderna. Cordial saludo, mi nombre es Laura Paneso Valencia, voy a socializar con ustedes la línea de tiempo a partir del año 1948.
En el año 1948 se publicó el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, conocido como MMPI, y este fue desarrollado por Stark Hathaway y J.C. McKinley. El MMPI representó un avance muy significativo porque este fue construido con procedimientos estadísticos y empíricos muy rigurosos. Su principal objetivo era el de evaluar las características de la personalidad y detectar posibles alteraciones psicológicas con mucha más precisión y objetividad. Después de este hito tan importante, varios autores fortalecieron el campo de la evaluación. Lee J. Cronbach realizó importantes aportes a la teoría de la medición y desarrolló el coeficiente de alfa-Cronbach, una herramienta fundamental para evaluar la consistencia interna de los instrumentos. Así también, Anastasi definió la evaluación psicológica como un proceso integral que combina pruebas, observación y análisis del contexto del individuo. Su obra Psychological Testing es considerada un referente clásico y muy importante para la psicología. Asimismo, Paul Meehl destacó su superioridad de los métodos actuariales y estadísticos frente al juicio clínico cuando se realizan predicciones psicopatológicas. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Gómez y continuaré con el abordaje de la segunda mitad del siglo XX y la evolución hacia la evaluación psicológica contemporánea. Durante este periodo, la evaluación psicológica dejó de centrarse únicamente en la aplicación de test y comenzó a entenderse como un proceso científico mucho más amplio e integral. Uno de los hechos más importantes fue la consolidación del MMPI en 1948, como nos comentaba la compañera Laura. Posteriormente, surgieron importantes aportes teóricos sobre la personalidad. Carl Jung propuso los tipos psicológicos introvertido y extrovertido, mientras que Ernst Kempner relacionó las características físicas con rasgos emocionales y de personalidad. Más adelante, Hans Eysenck fortaleció el estudio científico de la personalidad a través de dimensiones como la extroversión y el neuroticismo. Otro avance fundamental ocurrió en 1980, cuando David Bernstein definió la evaluación psicológica como un proceso de recopilación de información para la toma de decisiones clínicas y profesionales. A partir de allí, la evaluación comenzó a incluir procesos más completos como la planificación, la recopilación de datos, análisis de información y comunicación de resultados. En esa misma etapa también cobraron gran importancia conceptos científicos como la confiabilidad y la validez, que permitieron garantizar que los instrumentos psicológicos fueran más precisos y confiables. Además, autores contemporáneos como Fernández Ballesteros ampliaron la concepción de la evaluación psicológica, definiéndola como una disciplina científica encargada de analizar el comportamiento humano con objetivos como el diagnóstico, la descripción, la predicción y la intervención. Finalmente, hacia finales del siglo XX, comenzó a reconocerse la importancia del contexto social y cultural dentro de la evaluación psicológica. María Martina Casullo destacó que no existe un único modelo de evaluación y que cada persona debe comprenderse desde su historia, cultura, contexto social y experiencias individuales. Podemos concluir diciendo que la evaluación psicológica evolucionó desde métodos básicos de observación y clasificación hasta convertirse en un proceso científico, ético e interdisciplinario fundamental para comprender el comportamiento humano de una manera integral. Muchas gracias por su atención.